Bueno, adelante. El motivo de la rueda de prensa, señor Luis, para que nos comente un poco acerca de su visita a Carabobo y la reunión que han sostenido el día de hoy. Sí, en primer lugar, parte de nuestra visita siempre que hacemos a nivel regional, esta es una de las que estamos pendientes por hacer, y básicamente explicar los alcances que hemos tenido en materia económica, en materia legislativa, a nivel de impuestos, y sobre todo hablar de cómo nos había ido en el año 2022 y las perspectivas que tenemos para el año 2023, lo cual le podemos resumir que en el año 2022, a pesar de la desaceleración que hubo en el cuarto trimestre, logramos crecer un 14.8%, y de acuerdo a las estimaciones que tenemos para este año 2023, como reto ir solucionando los factores que afectan a la producción nacional, estimamos crecer entre un 4 y un 6%, y este crecimiento lo va a dar el segundo semestre del año. Ahora, entendemos que este primer semestre ha sido ha estado un poco estancado o digamos estable, no ha habido ese crecimiento del que habla y que ustedes como empresarios esperan. ¿Qué está afectando ese posible crecimiento en este primer semestre del año? Mira, en primer lugar, el cuarto trimestre hubo desaceleración, es decir, había crecimiento pero él disminuyó. En el mes de diciembre sí se produjo menos que el año anterior, pero el resumen del año determinó de que se había crecido 14.8. Esto continuó en este primeros 2 meses del año, que es lo que hemos medido. Evidentemente sí hubo una disminución en cuanto a la producción, en cuanto a la venta en unidades con respecto a los mismos periodos del año anterior. ¿Qué produjo en principal problema que produjo esto? Bueno, la inflación. La inflación la produce el déficit fiscal, es decir, se gastó un poco más de lo que tenías que ingresarte y se recurrió al financiamiento del Banco Central, y eso produjo parte de la inflación, evidentemente el deterioro de lo que es el poder adquisitivo, pero el crecimiento, como te dije, esto se va a ir nivelando. El primer trimestre es difícil, el segundo trimestre de este año 2022 se va a ir nivelando, y el crecimiento lo va a dar el segundo semestre del año 2023. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, este trimestre el Estado va a tener mayores recursos porque tiene una recaudación fiscal producto del impuesto sobre la renta. En segundo lugar, los ingresos adicionales que se están percibiendo por la entrada de Chevron y la corrección que todos ya hemos escuchado de los problemas que hubo en PDVSA, evidentemente estos ingresos van a entrar y el segundo semestre se va a crecer, es decir, se va a absorber la pérdida que ha habido en este primer trimestre con el crecimiento de que se pueda obtener en el segundo. Las estimaciones que tenemos, bastante conservadoras, son entre 4 y 6% aproximadamente. Es decir, que ese crecimiento estaría por debajo de ese 14.8 que se recibió el año pasado. Totalmente. ¿Qué sucede también? No solo ser conservador, sino que tú vienes creciendo y el piso siempre es más alto. Nosotros crecimos en el año 2021 un 4%. O sea, ya el crecimiento tiene que ser sobre ese crecimiento, valga la redundancia. En el año 2022, ahora tenemos que crecer sobre donde quedamos, que es el 14.8. Y evidentemente se toman factores como inflación, se proyectan los ingresos, y eso es lo que determina que vamos a estar creciendo entre 4 y 6%. También la incorporación de otras industrias, en el caso del tema de las industrias básicas, va a influir positivamente de manera tal de que este crecimiento sea sostenido en el tiempo. Y si las condiciones se mejoran y hacemos un buen trabajo en cuanto a los factores que siempre afectan a la industria, bueno, ¿por qué no? Hasta se podría crecer un poco más, pero preferimos ser conservadores y situar la cifra del crecimiento entre 4 y 6% para el año 2023. Estamos hablando de un 6% adicional a lo que la sí, se lleva. Y cuando hablamos de capacidad de producción de las industrias, ¿en cuánto estamos ubicados en estos momentos y en cuánto, es decir, tras ese crecimiento? ¿Y cuáles sectores han crecido? Sí, en primer lugar, nosotros arrancamos el año 2021 con un 19% de la utilización de la capacidad instalada, y al cierre del año 2022 nos ubicamos en 39.9, es decir, 40%. Ahí tú puedes ver, se contrasta lo que hemos dicho, hemos venido creciendo y cómo tú vas utilizando un poco más tu capacidad ociosa. ¿Qué sectores? Es cíclico, no todos los sectores crecen de manera igual. Quizás para este periodo hubo unos sectores que representaron un poco de mayor crecimiento, pero como dije, es estacional.
más o menos ellas se van a mantener a nivel promedio en el año y lo vamos a ver realmente en este trimestre y en el próximo trimestre, a ver qué sectores están. Lo que siempre han estado ahí y se comportan de una manera más constante son alimentos y bebidas, de la parte farmacéutica y la parte química. Después tenemos picos en otros sectores. ¿Cuáles serían esos retos puntualmente que tendrían que afrontar para lograr ese 6% al que aspiran? En primer lugar, la competitividad para nosotros es fundamental. Seguimos trabajando en materia arancelaria en ese particular. En otro, que sigamos utilizando un poco más de la capacidad instalada, eso nos va a ser más eficiente. El ir controlando los excesivos tributos fiscales y parafiscales. Está por salir el proyecto de ley de armonización estatal y municipal. Seguimos insistiendo con el tema del IGTF, que nos hace ser menos competitivos, pero fíjense que ya salió un decreto en donde una parte de los sectores se ve beneficiado en ello. Adicionalmente, factor sumamente importante para nosotros es el tema del financiamiento. Tenemos que seguir trabajando en ello para apalancar los crecimientos que tenemos. Y otro factor que resulta solo es recuperar el poder adquisitivo de nuestra gente. Pero para que esto se dé, tiene que haber producción y productividad en ese particular, de manera tal de que esto se dé solo y que vayas creciendo en la misma función de que seas más productivo. ¿Cómo está la competencia actualmente entre la producción nacional y los productos importados en este momento? Bueno, como nosotros decimos, tenemos que seguir haciéndonos más competitivos. Ellos siguen entrando, nosotros no tenemos ningún temor en competir, pero en igualdad de condiciones. Tenemos que seguir avanzando en este particular. Quizás un factor donde sí no hemos avanzado mucho es en el tema del contrabando. Ahí hay trabajo por hacer porque siguen entrando productos que no deberían entrar o están entrando de manera ilegal. Esto afecta no solo a la producción nacional, que es lo que la gente piensa, sino afecta al tema impositivo porque no dejan nada a nivel de contribución, afecta el nivel de empleo y afecta lo que es la remuneración del poder adquisitivo. Es decir, ahí tenemos que seguir avanzando en esa materia de manera tal de que lo que entre por donde tenga que entrar y que entre por las vías legales. Me parece que un tema trascendental puede ser lo de los créditos otorgados por la banca al sector privado. En ese sentido, las conversaciones con la banca, y no solo la banca privada, sino también el gobierno, para que se puedan dar estos créditos, ¿cómo está? ¿Han tenido conversaciones al respecto con Sí, el Ejecutivo? no paramos de conversar. Lo que se le está buscando es la manera de agilizar los mismos y que esto se pueda dar, ¿no? Aun cuando se ha crecido en la cartera de crédito, estábamos en unos 500 millones de dólares, hoy estamos en 700 millones. Ha habido un incremento, pero evidentemente hay que seguir avanzando porque los crecimientos determinan que necesitas apalancamiento y necesitas flujo de caja y evidentemente necesitas financiamiento para seguir este crecimiento sostenido en el tiempo. Siempre se ha dicho que Carabobo es la capital industrial de Venezuela. Precisamente sobre eso, ¿qué porcentaje aporta ahorita en este momento Carabobo desde el punto de vista de la industria y cómo ha sido la realidad en Carabobo en cuanto a este crecimiento? Es decir, si se está encaminado dentro de ese porcentaje que estamos hablando. Carabobo especialmente